Shabbat Shalom, feliz sábado a todos. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Juan José. Venimos con mi esposa Araceli desde Mendoza, como dijo el pastor, de vacaciones, pero bueno, dadas esas cosas del servicio, el pastor me dio el honor de poder acompañarlos desde esta conexión, desde esta Haftará, que es lo que significa. Y para eso me gustaría que me acompañen al primer libro de Reyes. Ahí les digo bien el capítulo. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 12. Mientras van llegando, muchas gracias a todos los que nos han ido saludando, algunos sorprendidos diciéndonos qué hacen acá, como si nos hubiéramos extraviado, pero no, la verdad que habíamos planeado nuestras vacaciones, pero sin dejar de tomar la mesa, que es algo que valoramos mucho, y qué mejor que estar en familia, la familia que está del otro extremo del país, que es esta tierra bendita. Así que, un regalo poder estar acá con ustedes. Es una bendición ver caras viejas, pero caras nuevas también. Así que, espero que a lo largo de estos días también podamos conocernos un poco más. Gracias. Repito entonces, primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 12. ¿Llegaron? ¿Sí? ¿Me hacen un dedo? ¿Todos llegaron? Entonces procedo a leer. Yahvé, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaban al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre las obras, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Prosigo hasta el capítulo 6, versículo 13, creo. Sí. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó a Yahvé tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de debajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa,
de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Yahvé a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Amén. Bendita palabra del Señor. Para poder hacer conexión de lo que la porción Terumá nos dejó y todo lo que va a comenzar en horas más, en la próxima semana, tenemos que sí o sí valorar qué es lo que nos dejó y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para comenzar la nueva semana de estudio de la Torá. Sí o sí tenemos que encontrar, desde lo que estudiamos toda esta semana y desde lo que está esta conexión, entender que son dos momentos históricos diferentes donde pareciera que sucede algo similar, o en realidad es casi lo mismo, nada más que con una diferencia. Lo que estudiamos esta semana tiene que ver con Israel en el desierto, donde Dios le está hablando a Moisés y le está mostrando el diseño de lo que se conoce como Mishkan en hebreo o tabernáculo. Muy bien. Que sería la tienda que iba a estar en el desierto y que les va a acompañar durante ese peregrinar de 40 años. Si hacemos un recorrido histórico, esos 40 años pasan, ellos llegan a esa tierra prometida, a Canaán, ellos se establecen como nación, viene el reinado de Saúl, viene el reinado de David y viene el reinado de su heredero, que es el rey Salomón. David quería edificar justamente una casa, por así decirlo. Obviamente, entiéndase, una casa no puede habitar el Eterno dentro de una estructura hecha por hombres, pero lo que quería era un lugar donde se centrara la adoración completa de toda una nación. Entonces llegamos a Salomón, que es justamente el que empecé a leer como rey, donde él recibe por así decirlo, el deseo de su padre y lo lleva a cabo, ¿sí? Lo toma y en eso que él asume como rey, pide sabiduría para enfrentar lo que va a ser su reinado, y en eso de recibir sabiduría comienza cómo va a ser el trabajo de lo que se va a conocer el templo, ¿sí? Entiéndase que ese templo nunca hubo más a lo largo de la historia de Israel con tanta belleza, con tanto detalle, con tanto cuidado como fue con Salomón. Volviendo. Israel en el desierto, Israel ya establecida, ¿sí? Dos momentos diferentes. Una, el último que mencionaba, de Salomón, ya se está edificando, ya se está trabajando. A diferencia que lo que estudiamos esta semana, Dios le está hablando a Moisés y le está mostrando el diseño, o sea, le está diciendo cómo lo tiene que hacer. Sin embargo, no lo están haciendo todavía, no está la ejecución de comenzar a hacer ese Mishkan o ese tabernáculo. Haciendo toda esta introducción como un poco para entrar en contexto y todos entendamos bien, tenemos que valorar lo que nos dejó sí o sí esta semana. Y los dos coinciden, y lo repetí varias veces. El tema de templo, un espacio apartado para Dios. Justamente era importante que estuviera este tabernáculo, este Mishkan, porque el deseo, la intención del Eterno era: quiero habitar en medio del pueblo. Y el único modo, por así decirlo, para que se lograra, era que los hombres se pusieran de acuerdo, es decir, todo Israel, y también aceptar, decir, queremos que Dios esté en medio de nosotros, y juntos, unánimes, trabajar para que eso se diera. Tanto como lo que leí, como lo que estudiamos esta semana, tenemos a una nación, unida, con el mismo propósito. Queremos que Dios habite en medio de nosotros. ¿Lo quieren decir conmigo? Quiero que Dios habite en medio de nosotros.
Hay algo que es sumamente importante, es recordar cómo se llamó la porción en hebreo para allá de esta semana. ¿Alguien se acuerda? Terumá. Para los que no sepan, Terumá es el nombre de la porción que nos acompañó toda esta semana y que significa ofrenda alzada, porción separada. Y empieza, si me permiten leer con ustedes, de esta manera porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que evidentemente quiere que rescatemos para comenzar una nueva semana del Eterno. Dice así, no lo busquen, no es necesario. Éxodo capítulo 25, o Shemot capítulo 25, dice: Yahvé habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Digan conmigo, voluntad. De corazón, digan conmigo, de corazón. Tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de encaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Algo importante que les hice resaltar dos cosas. Primero empieza esta porción diciendo: de todo varón que la diere de su, en referencia a la ofrenda, voluntad, uno, y la otra, de corazón. Son dos elementos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta en conexión para lo que vamos a empezar, porque sí o sí, para que haya un lugar donde quiera habitar el Eterno, debe haber estos dos elementos: la voluntad de un hombre que lo quiera y, por otro lado, un corazón dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, la voluntad, es decir, lo voy a hacer, me voy a disponer a que se cumpla. Y de corazón es mi deseo de que sí o sí se lleve a cabo. Voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, que el pastor los invite a servir, la haftará, y le diga: Juan, ¿querés hacer? Voy a ponerme de ejemplo para no nombrar. ¿Querés hacer la haftará? Yo, por ejemplo, si no contara con estos dos elementos, por ejemplo, tendría la voluntad. Lo hago, pero bueno, lo hago de mala gana porque seguramente el pastor me va a después retar, me va a decir algo, me va a dejar mal parado. Eso sería hacer, lo hiciste de voluntad, no tener un corazón dispuesto a servir o a ofrecerte para hacerlo. Pero por otro lado, si no tuviéramos la voluntad, pero si tuviéramos un corazón dispuesto, nos encontramos en que sí, yo quiero servir, yo quiero levantarme temprano y orar y hacer ayuno, pero empieza la semana y nada de esas cosas le ponemos voluntad para lograr llevarlo a cabo. Es decir, repitan conmigo: voluntad, corazón. Si queremos que la presencia de Dios esté en nosotros, tenemos que siempre contar con esos dos elementos. Tenemos que querer y lo tenemos que desear fervientemente. El pastor, tuve la verdad que el privilegio de poder estar la primera vez en Monte de Oración el miércoles, y si bien estábamos cansados, habíamos tenido un viaje súper largo, nos re gustó. Estuvimos con mi esposa hablando de que nos sorprendía lo lindo que era ver toda la congregación o gran parte orando de rodillas, y eso habla de eso, de voluntad y de corazón. Yo quiero, o nosotros queremos, si lo queremos integrar, que Dios esté en medio de nosotros. Y es necesario que si no hemos sentido a Dios en medio de nosotros, es porque o ha faltado voluntad o ha faltado el deseo, o no ha estado ninguna de las dos, obviamente. Pero continuemos, así vamos llevando al cierre de esta conexión. Lo curioso de esta porción, y los que vieron el aula esta mañana, el apóstol lo resaltó, que esta primera vez que se detalla cómo es el Mishkan o el tabernáculo, empieza desde adentro, es decir, desde el arca,
que estaba en lo más profundo, en lo más íntimo del Mishkan, y después empieza la descripción desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Empieza con el arca, después empiezan con las cortinas, bueno, la menorá, bueno, el lugar santo, después el patio, bueno, empieza justamente desde adentro, bien de lo profundo, bien desde lo más interior hasta lo más exterior. Porque justamente, y esto no es que sea algo por meramente coincidencia, porque vamos a encontrarnos después en otro momento de la Torá, donde también se hace la misma descripción, pero con la diferencia en que empieza desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dejar esta porción y nos quiere animar a la nueva semana? Nos está hablando el Eterno diciendo, ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está tu interior y cómo está saliendo hacia afuera? Es decir, para que Dios habite dentro de nosotros, Dios nos hace esta pregunta de manera diaria. ¿Cómo está tu interior? Porque si bien de afuera podemos hacer muchas cosas que suponen o demuestran que Dios está dentro de uno, pero esas cosas que nosotros queramos hacer en un punto se van a acabar, en un punto van a desfallecer cuando no está nuestro interior bien. Si lo notamos en la historia de Israel, cuando empezó a su decadencia, es porque desde adentro, es decir, de los encargados del sacerdocio, empezó la cosa mal, empezaron a hacer mal las cosas. Sin embargo, Dios no quiere que hagamos las cosas por apariencia, por obligación. Él nos pregunta cómo está tu interioridad, cómo está tu mundo interno, tus palabras, cómo está tu comunicación con Dios. Y por ende, saliendo de nuestra interioridad, como fue esta semana, ver cómo está nuestro exterior, cómo están nuestras acciones, cómo están nuestras palabras hacia el otro, cómo está nuestra comunicación hacia los demás. Porque Shemot, es decir, todo este libro que estamos estudiando, que queda muy poquito para terminarlo, es un libro que apunta a conocer la identidad de cada uno de nosotros. Shemot, ¿alguien se acuerda qué significa? Nombres, exactamente, significa nombres. Y es un libro que apunta a que todo el que no lo lea, sino el que lo estudie y se meta, quiera descubrir su identidad. Toda esta semana, todas estas semanas, desde que empezamos Shemot, fue eso. ¿Cómo está tu identidad? ¿Cómo estás vos en función de el llamado que Dios hizo en tu vida? ¿Estás siendo la persona que debes ser o estás aparentando la persona que no debes ser? Una sola cosa el Eterno nos pide, que reconozcamos que Él ha puesto su imagen en nosotros. Y para poder reconocer, gracias por el amén, para reconocer esa imagen que está de Dios en nosotros, sí o sí hay que hacer ese camino hacia adentro, como fue esta semana. Para encontrar esa imagen, metete hacia adentro, busca hacia adentro, porque la presencia de Dios está ahí, adentro. Necesitamos que Dios habite en medio de nosotros. Hay algo que me recuerda que lo vamos a encontrar, no lo busquen, tampoco lo voy a citar, pero es algo para tener a colación, que el apóstol Pablo, y lo hablábamos en la Kabbalah Shabbat, es decir, en la mesa de Shabbat de anoche con el pastor Adolfo y su familia, y anexos, que al apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, él les recordaba esto, de que nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque el Mishkan, el tabernáculo, el templo, es la representación de cada ser humano conectado a Dios. Pero también el mismo apóstol Pablo, en otra parte de la misma carta, les recuerda a los discípulos del Maestro que no se trata de, bueno, yo estoy conectado con Dios, no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Y creo que el pastor lo dijo en Monte de Oración, que cada elemento del Mishkan representaba, a cada uno de los miembros de Israel, a cada uno de los que somos e integramos el pueblo de Dios.
Por ende, y termino con esto, vos, yo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Quieren decirlo conmigo? Soy templo del Espíritu Santo. Ahora decirle al que tenés a tu hermano, tu hermana, atrás o adelante, somos templo del Espíritu Santo. ¿Pero se lo dijiste bien? ¿Se lo dijiste bien? Somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, no comencemos una nueva semana sin buscar que Dios quiera habitar en medio de nosotros. Muchas gracias por escucharme.